es una etapa muy dura en la que requiere muchísimo tiempo. Yo he llegado a hacer jornadas laborales de 110 horas, es mi récord, en una semana, contando guardias y no libranzas e historias de estas. Como médico de la privada tú tienes una libertad tremenda, porque no respondes ante nadie más que ante ti mismo y ante tu ética. Y eso puede ser peligroso o no en función de cómo sea. Tus compañeros los eliges tú, no te vienen impuestos, y eso también hace que puedas crear equipos de trabajo ideales. Y yo no necesito vender cirugías. Digamos, no necesito vender mi alma para hacer cirugías. Entonces yo siempre digo, prefiero perder un paciente que ganar un problema. Yo he tenido pacientes que me han venido, pues pacientes que a lo mejor tienen un problema de obesidad, y me han venido y me han dicho, quiero que me haga una liposucción, porque me quiero quedar como esta. Te sacan una foto de Ariana Grande en bikini. Y normalmente tú al paciente lo único que le tienes que decir es decirle, bueno, es que esta chica no parte del mismo punto que tú. Buenos días, hoy hemos venido a la Clínica Belaneve de Jorge García Juarrá, un médico especialista en cirugía plástica, reparadora y estética, y nos va a contar un poquito su historia y su clínica. Cuéntame un poquito. Tema de esta especialidad, ¿cómo lo elegiste? Pues mira, la verdad es que al final eliges lo que conoces, ¿no? Cuando estás en el mundo cuando estás como estudiante, te das cuenta de que la medicina es un mundo amplísimo y tú no tienes tiempo de conocerlo todo. Entonces yo tuve la terrible fortuna de que me tocaron como 4 rotatorios seguidos en cirugía general. Y la cirugía general como tal es maravillosa, la conozco ahora, pero en ese momento a nosotros, a los estudiantes, no nos prestaban mucha atención. Yo iba, me sentía como un fantasma todo el día, saludaba, nadie me contestaba, iba a los quirófanos desde cuarta línea, lo único que veía era compresas blancas entrar, compresas rojas salir, y ya está. Entonces, en paralelo, me hice amigo de un residente, por avatares de la vida, de un residente de cirugía plástica, que era pues más mayor que yo, pero era un tío con el que compartía muchísimos intereses. Entonces nos hicimos amigos, me empecé a quedar con él en las guardias, él me empezó a dejar hacer cosas y al cabo de muy poquito tiempo me empecé a escapar de los quirófanos de cirugía general para irme a los quirófanos de cirugía plástica, porque total, como nadie se enteraba de que yo estaba ahí. Y bueno, pues al poco empecé a desarrollar cierta relación con la gente de allí, relación con la especialidad, y empecé pues a ver que es algo más que lo que me habían contado, ¿no? Tú tienes en la cabeza cirujano plástico y dices, esos hacen pues, mamas y culos y ya está, ¿no? Y la realidad es que es una especialidad preciosa, amplísima, que tiene muchísimas matices, muchísimos vértices y cuando lo conoces pues te enamoras de ello. Y entonces yo me motivé, me puse en marcha y aquí estamos. Todo esto fue a raíz de las prácticas, después de haber estudiado. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid. Allí hice los primeros 3 años de formación, que es la formación preclínica, y luego pasé al Hospital 12 de Octubre, que depende de la Universidad Complutense, donde hicimos las prácticas clínicas, las que haces ahí en el hospital. Allí es donde empecé a ver la cirugía plástica más de cerca, sobre todo a partir de quinto de medicina. ¿Y podrías contar un poquito el proceso de los estudios para llegar a día de hoy a...? Tenemos tiempo, ¿no? A ver, lo primero que tienes que hacer, claro, para entrar en medicina, y más hoy en día, incluso más que en mi época, era tienes que sacar una nota extraordinaria en selectividad, hay que estudiar mucho para eso, y entras en la carrera de medicina. Una vez entras en medicina, la cosa no se vuelve más fácil porque es verdad que los exámenes son muy exigentes y estás rodeado de gente que está acostumbrada a sacar sobresalientes y matrículas de honor, y aún así los profesores se apañan para suspender a la mitad de la clase en cada uno de los exámenes. Con lo cual es un proceso difícil. Estudias más de lo que has estudiado en toda tu vida y te enfrentas con sensaciones de frustración que nunca habías tenido. Luego vas evolucionando a través de los años, el componente más teórico sigue ahí, pero le empiezas a añadir un reverso más práctico, más de ver pacientes, de relacionarte con ellos, de ver realmente en qué consiste la medicina, ¿no? Y entonces empieza a ser cada vez más bonito hasta que, empiezas a acercarte a los años finales de la carrera
donde tu cabeza siempre está huyendo y estás diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Es lo único que te pregunta todo el mundo, porque al final cuando estás de cuarto de medicina en adelante, ¿y qué vas a hacer de especialidad? Y porque no tengo ni idea, porque no las he visto todas, he visto muy poquito. Y entonces estás con eso hasta que llega el momento de hacer el MIR. El momento del MIR es un paso crucial en la vida de todo médico aquí en España, porque es una oposición en toda regla en la que compites con gente que está muy bien formada y que, pues eso, son gente sobresaliente de toda la vida y compites por 4 plazas. Al final, si tú tienes un interés en una especialidad compleja, pues tienes mucha tarea y mucho que demostrar. Y luego ya empieza la formación MIR, la etapa en la que eres un médico interno residente y te formas en tu especialidad concreta. Ahí tienes que hacer una jornada laboral, formarte, además estudiar y pues los extras que quieras hacer. Yo me iba pues a las privadas de los adjuntos, al principio pues ibas a mirar, luego ya empezaron a ver que, oye, te veían interés, te dejaban lavarte y colaborar y al final pues acabas trabajando mano a mano con ellos y complementando la formación. Es una etapa muy dura en la que requiere muchísimo tiempo. Yo he llegado a hacer jornadas laborales de 110 horas, es mi récord, en una semana, contando guardias y no libranzas e historias de estas, pero bueno, pues eso, te vas enamorando, vas aprendiendo, vas mejorando, vas aumentando tus capacidades y durante la residencia también tienes la oportunidad de rotar en el extranjero, de irte a otros países, de irte a otros hospitales, otros centros en los que pues a lo mejor están más enfocados en una parte que a ti te interesa concreta de tu especialidad. Porque aunque se llame especialidad, luego tú entras y te das cuenta de que eso es un universo y tú te puedes hiperespecializar en cosas concretas o determinadas. Y luego pues ya terminas la residencia y te encuentras con que el mundo es muy grande, es muy frío y estás solo. Y que más te vale haberlo hecho bien hasta ese momento. Y en la parte de especialidades, que has dicho que te puedes hiperespecializar, ¿tienes alguna en concreto que te gustó? A ver, yo soy un gran amante del mundo. En la cirugía plástica, digamos, somos los cirujanos que nos ocupamos de reparar, ¿vale? No somos los que entramos muchas veces después de otras especialidades en los que a lo mejor han quitado un tumor muy grande y se han encontrado con que, vale, has quitado el tumor, le has salvado la vida al paciente, pero ahora el paciente tiene un agujero del tamaño de una pelota de baloncesto. ¿Y cómo cierras eso? ¿No? Darle un puntito a un lado y darle un puntito a otro no llega. Entonces nos llaman a nosotros. Nosotros somos los que movilizamos tejidos, ya sea tejidos de la misma zona, en lo que se llama, con un nombre terrible, pero bueno, es el que es colgajos, ¿no? Nosotros movemos tejidos de una zona a otra o incluso podemos trasplantar partes del cuerpo de una zona a otra a través de la microcirugía. Yo durante la residencia me especialicé principalmente en microcirugía, es la parte que me parecía más chula, porque al final, oye, coges a un tío o a una tía un trozo de una zona utilizando unos vasos de 2 milímetros que persigues a lo largo de un músculo que es un 15 centímetros intramuscular ahí súper detallado y al final luego lo sacas, te lo llevas y con un microscopio lo empalmas a otros vasos sanguíneos que has sacado por otra zona y entonces es una cirugía muy demandante, muy difícil, pero que te permite hacer auténticas maravillas. Entonces a mí eso me encantó desde el principio. Y es hacia donde yo dirigí toda mi especialización. Luego, cuando ya terminé la residencia, me pusieron, digamos, se me daba bien y me gustaba el apartado de los pacientes quemados y ahí empecé a trabajar. De hecho, estuve a cargo de la unidad de quemados del Hospital General de Alicante durante un par de años y le encontré también pues lo bonito, ¿no? a esto, pues gente que tiene problema o que está en el peor momento de su vida y tú estás ahí para ver cómo lo resuelves, ¿no? Gente que está aterrorizada por las secuelas, fastidiadísima por el dolor, que tiene por delante un proceso muy largo de curación y muy duro, con unas secuelas, y bueno, pues estar ahí para ayudarles pues es una cosa bastante importante, bastante maravillosa. Y luego llega un punto en mi vida que, digamos, la carga laboral no era compatible con mi vida personal y dejé toda la parte pública y me dediqué al sector privado. Y ahí ya pues me he especializado más en temas estéticos y dentro de la estética pues todo lo que es cirugía facial y cirugía de mama pues es básicamente el 80% de mi trabajo, aunque realmente hago casi de todo. Como decía mi antigua jefa, decía, los cirujanos plásticos somos de 0 a 100 años de la cabeza a los pies. O sea, nuestra especialidad es muy amplia. Y has nombrado que estuviste en el Hospital Público de Alicante y ahora estás en la parte privada. Correcto. ¿Qué diferencia bajo tu experiencia dirías que hay entre cuando trabajaste en la pública y ahora que estás en privado? Son dos mundos totalmente distintos. O sea, es como si fueran, para empezar, dos especialidades diferentes.
y luego el entorno es totalmente distinto. Luego también depende de las privadas. Yo he trabajado en varias, al principio no trabajé en mi privada bajo mi marca personal, digamos que trabajas en otras clínicas y ves cómo trabajan, cómo funcionan. Muchas veces en algunos sitios ves que los recursos no son los mismos, ves que no se trabaja con toda la, digamos, todo el despliegue de medios que te puedes encontrar en la sanidad pública. En la privada muchas veces no lo tienes, y eso puede ser a veces malo para el paciente si la ética del médico no lo acompaña, porque a veces dices, no, yo por cobrar lo hago, aunque sé que el paciente estaría mejor en otro sitio. Yo estuve muy poquito tiempo en ese sistema, en ese servicio, y me lo monté por mi cuenta, porque yo sí que me considero una persona con una ética laboral bastante importante, bastante fuerte, y yo eso pues no lo concebía, así que montamos nuestra propia clínica, que es donde estamos hoy, un poco con esa idea en mente. Dicho esto, la pública tiene también sus partes muy negativas. O sea, no es que todo sea, uno sea mejor y otro peor. En la privada, tú tienes, o como médico de la privada, tú tienes una libertad tremenda, porque no respondes ante nadie más que ante ti mismo y ante tu ética. Y eso puede ser peligroso o no en función de cómo sea. Tus compañeros los eliges tú, no te vienen impuestos, y eso también hace que puedas crear equipos de trabajo ideales. Cosa que en la pública pues muchas veces no tienes, porque tú estás con la gente que hay. Y mucha suerte si alguno es un problema o alguno genera esto, porque no te puedes librar de ellos. Entonces, bueno, pues en la pública estás más, por un lado, constreñido con el tema del equipo, que por otro lado también es más grave, porque en la pública muchas veces estamos más solos. Y por otro lado, bueno, pues el tema de los recursos, que muchas veces pues puede no ser exactamente el mismo, sobre todo teniendo en cuenta que compites contra la pública, que es gratis. Entonces yo a un paciente aquí le puedo hacer el mismo despliegue de medios, pero no lo puede pagar. Entonces muchas veces pues te toca coger y decir, oye, mira, podemos llegar hasta aquí, pero a lo mejor te compensa seguir por este otro camino, que vas a tener ahí más recursos y hay excelentes profesionales y más. Entonces, bueno, son mundos muy distintos. Y en la privada se trabaja de manera más eficiente, también te digo, en general. Pero ya está. Has hablado sobre todo de un valor ético que, bajo mi opinión, es muy respetable, es el tema de la honestidad. Has dicho que si está en la privada y le conviene mejor ir por la pública, se lo dirías. ¿Podrías hablar un poquito del tema de los valores que tú das y tienes frente a los pacientes para que ellos confíen en ti? Porque al final la parte de cirugía, estética, etcétera, tienden mucho a pensar de, no, es que me venden la moto, por ejemplo. Yo se lo digo mucho a mis pacientes, yo no vendo cirugías. Yo afortunadamente he creado aquí o tal cual funciona mi clínica. Nosotros ahora aquí somos creo que 12 médicos los que estamos trabajando, y yo no necesito vender cirugías. Me he montado una vida en la que yo tampoco voy... No necesito vender mi alma para hacer cirugías. Entonces yo siempre digo, prefiero perder un paciente que ganar un problema. Entonces yo solamente opero casos que sepa que al paciente va a estar satisfecho, y eso tiene varias vertientes. Por un lado, nunca prometo nada que no puedo cumplir directamente. Y cuando yo veo problemas en el futuro, lo hablo con el paciente y digo, mira, tenemos esta situación, nos va a generar estos problemas y esto va a tener estas secuelas. Podemos intentar revertirlo de esta manera, pero hazte a la idea de que el resultado final va a ser este. Entonces, muchas veces los pacientes de aquí no salen tan ilusionados como salen de otros sitios, por lo menos en la primera visita. Y eso que a priori podría parecer que es una debilidad, de lo que yo me he dado cuenta es de que el paciente luego reflexiona y dice, este tío no me está mintiendo, me está diciendo las cosas como son, no las cosas que yo quiero oír. Y vuelven. Y muchas veces, María José, que es la persona que me asiste con todo el tema de presupuestos y cosas de estas, ya les anima activamente a que vayan a ver a otros profesionales. Aquí huimos siempre de la venta caliente, de decir, no, el paciente sale emocionado, firme aquí, tiene un descuento de no sé qué, si lo contrata ahora. No, yo prefiero que lo piensen, que estén tranquilos, que comparen y que vean. Y eso, cuando tú ajustas las expectativas a algo realista, no es tampoco derribarle o sea, si al paciente le puedes ayudar, que salga con esa idea, ¿no? Pero no que
no que perciba que todo va a ser un campo de rosas y maravilloso y todo perfecto, porque muchas veces hay problemas, nosotros gracias a la experiencia los podemos detectar a tiempo y le avisamos. Y esa honestidad hace que los pacientes confíen en ti. Y cuando aparece un problema, una de dos, o el paciente ya estaba avisado, con lo cual no es un mazazo, y desde el principio no va a perder la confianza en ti y te va a permitir resolverlo. Entonces, eso que dices, joder, es que si eres demasiado sincero con el paciente, luego no se opera. Y dices, pues que no se opere. O sea, si la sinceridad me va a quitar un paciente, lo que me está quitando es un problema. Bueno, es que me parece perfecto. Quiero decir, al final en la cirugía estética siempre tienden a ir con expectativas. Incluso no sé si te habrán llegado ya con quiero esto, esto y esto. Bueno, ¿Cómo dictas con esas expectativas que ya directamente te traen? Como es quitarle un caramelo a un niño, ¿no? bueno, sí, pero una de las diferencias que hay entre la cirugía privada y la cirugía pública es que nosotros aquí tenemos mucha más libertad también para elegir a un paciente. Entonces, yo he tenido pacientes que me han venido, pues pacientes que a lo mejor tienen un problema de obesidad y me han venido y se han sentado delante de mí y me han dicho, quiero que me haga una liposucción. Bueno, no es el caso ideal, porque me quiero quedar como esta. Te sacan una foto de Ariana Grande en bikini. Y claro, a esa paciente le tengo que quitar el caramelo. Es que eso no se puede conseguir. Si yo intento vender, y eso además me consta que la ética de todos mis compañeros de aquí, por lo menos de Alicante, todos los que yo conozco, son iguales. En ese sentido, a nadie le interesa operar a esa paciente, va a generar un problema. Y normalmente tú al paciente lo único que le tienes que decir es decirle, bueno, es que esta chica no parte del mismo punto que tú. No tenéis la misma estructura ósea, no tenéis la misma cantidad de grasa, no tenéis la misma cantidad de piel, no tenéis los mismos años. Y la gente normalmente lo entiende. Muchas veces hay un por qué no puedes hacer una serie de cosas. En este caso, por ejemplo, hacerle una liposucción de más de X litros, más de 5 litros a una paciente puede ser peligroso. Y decirle, mira, pues a ti te sobran 40 kilos de grasa. Si yo te hago 40 kilos de grasa, te mato. O sea, tal cual. Entonces, la gente lo suele entender. Y el que no lo entiende, pues le dice, es que si entiendes mucho no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Y ya está, y se van y acabas de perder un problema en el futuro. Es perder un paciente, pero estás siendo sincero. Sí, ¿no? Y que no... Es que al final un paciente a toda costa es pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que tú quieres es que se hagan pacientes contentos, porque esos son los que te traen amigas. En fin, yo opero una blefaroplastia y me vienen todas sus amigas, porque dicen, ostras, qué pasada, tal, y te vienen 5 amigas. Y las operas y te vienen más. Y así es como funciona. Si tienes una paciente enfadada porque tú le has prometido el oro y el moro y no lo has conseguido, entonces pierdes paciente. Entonces tu reputación se empieza a resentir. Y más en el mundo que vivimos hoy en día, que con internet y las redes sociales, las cosas buenas se propagan, pero las cosas malas es como la pólvora. Entonces, o sea, siempre todo lo que yo considere que pueda ayudar al paciente y conseguir lo que él quiere. Si yo no puedo ajustar sus expectativas, entonces que no se opere conmigo. Y ya está. ¿Cómo crees que han afectado las redes sociales a tu especialidad? A ver, estás hablando de una persona que no sabe mucho de redes sociales. O sea, no soy un experto, ¿vale? Pero sí que creo que por un lado han dado mucha visibilidad a la cirugía plástica, la gente presume, ha quitado mucho tabú, mucho miedo a operarse, porque antes era una cosa como que se llevaba muy en secreto y a la gente pues hoy hace alarde y me parece muy bien, porque al final no es una cosa mala en sí misma. También, como igual que en todo el resto de las ramas médicas, es una herramienta fabulosa para la propagación de bulos y generar esas falsas expectativas. Yo he sido testigo de gente que manipula en las redes sociales fotos, por ejemplo. O sea, yo he tenido pacientes aquí que se han sentado y han dicho, mira, quiero que me arregles esto, que me han organizado este desavisado en este otro sitio, y además es que me subieron estas fotos que estaban manipuladas para que pareciera que yo estaba peor, y luego estas porque mira, no sé qué, tal. Y entonces te das cuenta de que en las redes sociales no hay ningún filtro. Cualquiera puede subir cualquier cosa y tú te crees que ese resultado es real. Pero yo he visto manipulaciones flagrantes, ya no a lo mejor con Photoshop, sino cosas de antes, después. Claro, la barriga y el pecho suben. Te lo he hecho además todo utilizando esta crema maravillosa.
Entonces, tío, y cambiando al paciente de foto. O sea, la gente recurre a manipulaciones que a veces son sutiles y otras veces son absurdamente flagrantes, pero oye, tiene muchos seguidores, la gente se lo cree, o por lo menos un porcentaje se lo cree. Entonces los bulos se propagan como la pólvora. Las opiniones también se propagan como la pólvora, tanto las buenas, pero sobre todo las malas. Y yo creo que ha aumentado también un poco la visibilidad de la especialidad y hace que la gente pues tenga menos miedo a operarse y probablemente haya más pacientes hoy de lo que había hace 20 años. Sinceramente, siempre hago pregunta de en las redes sociales cómo ha afectado en tu especialidad y creo que eres de las pocas personas que me han nombrado tanto la parte buena como la parte mala, pero de manera de dar visibilidad, ¿sabes? No, es que ha dado visibilidad a esta especialidad, te lo prometo. Mis tías. Y hablando un poquito de tu clínica, al final estudiaste, también diste práctica en la parte pública, luego te quisiste especializar en cirugía estética y reparadora. ¿Abriste la clínica? Hablamos un poco de cómo fue este proceso. Bueno, este proceso realmente no fue mérito mío. Esto empezó como empezó en paralelo. Digamos, por un lado mi mujer es dermatóloga, ella es médico especialista en dermatología y ella tiene tradición en la familia de emprendimiento y ella toda la vida quería montar algo y empezó a montar su privada por un lado. Y yo en paralelo me junté con un par de compañeros y dijimos, ¿por qué no nos ponemos todos juntos y hacemos aquí un tándem estupendo? Porque eran gente excelente quirúrgicamente y excelente desde el punto de vista ético. Y dijimos, vamos a montar algo nosotros tres que lo vamos a petar, porque lo sabemos, ¿no? Y entonces nos pusimos en marcha. Por un lado mi mujer estaba con su historia y nosotros estábamos con la nuestra. Pero al final uno de los compañeros se cayó del proyecto y no salió adelante. Pero ya nos quedamos ahí un poco con el gusanillo y dije, no, pues lo hacemos de cirugía plástica y de dermatología y lo monté con mi mujer. Pero ya te digo, ella fue la que, dando el pecho a las 5 de la mañana, nuestra hija que tenía 10 días de vida, encontró el primer local y dijo, Jorge, esto me despertó. Y yo, ¿qué te despertas hasta? Y ella pensaba que le iba a decir que no, pero es que era una muy buena oportunidad. Y empezamos ahí, abrimos o alquilamos el local en febrero de 2020. Sí, eso que has hecho. Sí, mala fecha. Menuda fecha. Sí, porque un mes después nos cerraron, ¿vale? Nos pusieron en cuarentena con el tema de la pandemia. Pero bueno, aprovechamos esos meses para construir todo el entramado que requiere el hacer una clínica, ¿no? Al final, que si página web, que si escribe un montón de artículos para que esté todo eso bien hecho, que si habla con proveedores, que si la reforma, que si no sé qué. Y cuando nos desconfinaron fue cuando abrimos el 25 de mayo del año 2020. Y pues lo que empezó como una especie de proyecto en paralelo mientras los dos teníamos nuestros trabajos, pues muy rápidamente creció. A los 6 meses mi mujer ya se había dejado todo lo demás, está a tiempo completo en la clínica y ya estamos empezando a contratar o a incorporar médicos al equipo. Y yo aguanté un poquito más en la pública porque a mí es una parte que me gusta mucho. Pero ya llegó un momento que es que tenía una hija pequeña a la que no la veía, básicamente. Y entonces tuve que elegir y al final pues una cosa es un proyecto personal familiar que me hacía mucha ilusión y otra cosa pues es algo que me gustaba mucho desde un punto de vista médico, pero que no podía suplir las ventajas del otro. Y así está. Y hablando así un poquito del impacto emocional que conlleva esta especialidad, más que nada porque hablamos de cirugía estética, pero también hay factor humano, no sois robots. La parte de ver a una o un paciente tras el resultado, que se vayan contentos, que no se vayan tan contentos. ¿Cómo gestionas la parte sentimental de todo esto? A ver, normalmente los pacientes que llegan a operarse conmigo, como hemos comentado antes, están muy bien informados. Tengo la suerte de que no tengo, la verdad, muchos casos que el paciente no haya tenido lo que quería, ¿no? Lo que habíamos acordado al principio y demás. Sí que es verdad que siempre pues, surgen momentos en los que, oye, pues que no era lo que esperaba, o es que quería el pecho más grande, o es que lo quería más pequeño. Más yo en ese sentido
siempre lo hablo con mis pacientes también antes, digo, yo, como tú has dicho, yo soy humano, no soy un robot, tú eres humana o tú eres humano, también hablando del paciente, y tu organismo va a hacer lo que le dé la gana con lo que nosotros hagamos, ¿no? Cada cirugía tiene 3 partes, una parte es lo que hace el cirujano, otra parte es lo que hace el paciente y otra parte lo que su cuerpo y su biología deciden hacer con todo eso. Y a veces te salen por peteneras. Entonces, eso significa que muchas veces el resultado que tú obtienes no es el que el paciente esperaba o el que el paciente quería desde el principio o el que el médico quería o esperaba desde el principio. Entonces, ahí lo que me dijo uno de mis mentores en su día, el doctor Juanjo Aparicio, me dijo, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un carnicero y un cirujano? Me dice, un cirujano arregla sus complicaciones. Entonces, yo siempre estoy abierto porque al final, aunque hay una mesa que nos separa, el paciente y yo estamos siempre al lado, ¿no? Queremos llegar al mismo resultado por ética médica y por interés mío. Es que a mí me interesa, mis pacientes son escaparates con patas de mi trabajo. Entonces, cuando yo no tengo el resultado que quiero o hay alguna cosa que no está perfecta, muchas veces yo mismo soy el que al paciente le propongo retoques y le digo, oye, mira, a lo mejor un poquito de anestesia local y te puedo hacer esto y esto y lo perfeccionamos. Otras veces es el paciente el que me lo dice. Y aunque la gente lo piensa, porque me lo dicen mucho, y dicen, bueno, seguro que tú tienes un montón de locas y tal. Y la realidad es que no. La mayor parte de la gente que se sienta aquí en esa silla es gente que tiene unos complejos totalmente normales y que cuando te saca un problema, es un problema real que existe, no se lo están inventando. O sea, a ver, hay de todo. Una de cada 100 personas sí que te puede salir así y dices, ostras, no veo lo mismo que tú, ¿no? Pero la mayor parte de las fuentes de descontento están basadas en la realidad. Y si el paciente lo ve, yo lo veo más, porque al final estoy más entrenado. Y si el paciente tiene un problema, pues es como si tú te compras un coche y te lo dan con una rueda menos. Pues chico, voy al del concesionario y que me la arreglen. Pues yo no vuelvo a cobrar y al paciente, pues oye, le hago el retoque que haga falta y las veces que haga falta hasta que tengamos el mejor resultado posible. Has hablado de inseguridades de los pacientes. ¿Has podido ver o notar que cuando se van esas inseguridades desaparecen? ¿Cómo te afecta a ti como esa felicidad de...? Sí, a ver, yo pienso que yo soy un médico que me he criado y he vivido mucho en la pública. Entonces yo he estado trabajando siempre con pacientes que tenían problemas médicos serios. Estamos hablando de gente con cánceres muy graves, porque nosotros nos llaman por tonterías, nos llaman por cosas muy tochas. Pacientes quemados, pacientes con secuelas de accidentes graves, electrocutados, gente que desde un punto de vista médico se está jugando la vida, ¿vale? O por lo menos gran parte de su calidad de vida en el futuro. Entonces, cuando sales de ese entorno y llegas a de primeras, te puede parecer frívolo, porque la gente lo que quiere es un pecho más grande o es que me noto unas arruguitas aquí, y eso al principio te parece un poco frívolo y estás pensando y inevitablemente haces comparativas. Una paciente que se está muriendo en quemados ahora mismo y esta persona me viene con esta tontería. Pero conforme empiezas a profundizar un poco, te das cuenta de que la parte emocional y la parte de los complejos de la gente es muy importante. Y yo he tenido casos de hombres que a lo mejor vienen a operarse porque tienen mamas como de mujer, con 50 años y llevan desde los 12 sin ir a la piscina, sin ir a la playa, sin quitarse la camiseta delante de su pareja, totalmente acomplejados y no van al gimnasio. Y tú llegas y al día siguiente se van a la piscina y te mandan una foto desde la piscina y les has cambiado la vida. Muchas veces más de lo que le ha cambiado la vida a una persona que tiene un problema médico. O chicas que vienen con su marido y para el tema del pecho y entonces le piden al marido que se saba porque nunca enseñan el pecho a su marido. Y en el posoperatorio llega un momento en el que el marido se levanta para irse y dice, no, quédate. Y ves que has cambiado algo, ¿no? Que algo que... recuerdo una paciente que me habló, pues que ya fue una liposucción de cartucheras, que le puso un poquito de grasa en el pecho y esta chica que de primeras pues no me había dicho nada, pero después pues llorando y agradeciéndome que ya pues se había dedicado al baile muy de pequeñita, que la habían hormonado y que le habían cambiado el cuerpo y que ya pues tenía como un trauma ahí reprimido y que simplemente con esas pequeñas maniobras pues que ya ahora era otra persona distinta. Entonces te vas encontrando ejemplos de estos en tu vida y te das cuenta de que, oye, pues... Buenos días. Si trabaja ya en un hospital o bien
tiene su propia clínica y le gustaría compartir experiencias del mundo medical, entonces en nuestro podcast que se llama medicasecure.com hablamos de todo. Por favor, contáctanos por correo electrónico contact@medicasecure.com. Hasta luego. Pues no estás salvando vidas, pero la calidad de vida sí que se la estás dando a mucha gente, ¿no? Entonces en ese momento pues es un momento pues a ti de un poco de reconocimiento personal, ¿no? Eso también es bonito. A mí sobre todo lo remarcaba por el hecho de que por mucho que estemos hablando de estética, al igual que he dicho que existe el factor humano, que también afecta a la salud mental de las personas, también ayuda. Entonces sobre todo recalcarlo para dar visibilidad, ya que tenemos esta unidad de verdad. Y cuéntame un poquito, en quirófano, algo rutinario, ¿cómo es más o menos tu paso por el quirófano en un día? A ver, normalmente a mí me gusta empezar pronto, entonces a las 8 de la mañana estamos todo el equipo ahí. Yo siempre trabajo con la misma enfermera y el mismo anestesista, salvo que alguien se ponga mal o alguna cosa, entonces hacemos siempre digamos, tenemos todos los pasos ya muy estructurados. Entonces el paciente se le baja a quirófano, pasamos, le hacemos fotos, se le pinta, porque nosotros somos muy de pintar. Dicen que los médicos puedes saber a qué se dedican en función de qué están manchados, ¿no? Nosotros siempre estamos manchados de tinta, que pintamos mucho. Hacemos los diseños. Sergio Sánchez, que es mi anestesista, que él es el jefe de servicio del hospital de Benidorm, de IMED, él pues les duerme, les hace bloqueos siempre que se puede, que es una técnica por la cual pues dormir una zona, además de dormir al paciente, para reducir el dolor intra y posoperatorio. Se hace la cirugía y normalmente intentamos no sobrecargar la mañana. Al final tú no puedes nunca operar con prisas, porque eso el paciente no se lo merece. Y entonces siempre estamos programados para terminar sobre la 1 o así del mediodía. Y ya pues a partir de ahí pues ya te marchas, y normalmente me vengo aquí a la clínica, que suelo tener alguna pequeña cirugía, alguna pequeña intervención, y a ver pacientes. Y así. Sobre todo, más que nada, para personas como yo que no sabemos ni entendemos, poder dar más información a quien, por ejemplo, tiene miedo de entrar en un quirófano o cualquier cosa, que se sepa pues los pasos. Porque al final cuando sales de uno, yo entré en uno por no meter y me lo explican después y tampoco me acuerdo. El quirófano arrastra muchos miedos sociales colectivos. Al final, la experiencia médica hasta la fecha, si lo pones en contexto global, los médicos y los cirujanos hemos sido criaturas muy peligrosas hasta principios del siglo XX. Entonces, tanto todos los procedimientos de anestesia como las cirugías, como los procedimientos de asepsia, antisepsia, todo eso ha ido evolucionando hasta el punto de que entrar hoy en día en un quirófano es muy seguro. Para una persona que está sana, una persona que sea como tú o como yo, hay probablemente más peligro en montarte en el coche e ir al hospital que te duerman por una intervención rutinaria, ¿sabes? O sea, siempre puede ocurrir un evento, pero bueno, igual que te puedes tener un accidente de tráfico. Y son cosas que son muy seguras, pese a que en la psique colectiva pues persiste el miedo que hay a decir, si me despierto y lo siento todo, y si es que son cosas que no pueden pasar, son más mitos o leyendas heredados de un periodo más oscuro de nuestro desarrollo, que cosas que a día de hoy tengan una base, ¿no? O puedan llegar a ocurrir. Como bien sabes, este podcast es también como para llegar un poquito a estudiantes, dar visibilidad de diferentes caminos que pueden optar. ¿Podrías dar algún consejo para aquellos que están estudiando o no saben si tirar por cirugía estética, por cualquier tipo de especialidad? Bueno, yo les daría un par de consejos. El primero es que la cirugía en general es mucho más bonita de lo que, por lo menos en mi caso, tuve oportunidad de ver durante la carrera. Yo estoy seguro de que si yo no hubiera conocido a este doctor, a Jorge Aso, que ahora mismo también es cirujano plástico en Madrid, un excelentísimo cirujano, con una ética intachable, si yo no lo hubiera conocido en ese momento, yo no habría hecho cirugía. Porque mi experiencia con la cirugía que yo había vivido en la carrera era horrible, era un rollo. Y hasta que tú no te pones,
Porque pensar lo puede hacer todo el mundo. Cuando tú estás en una sala de reuniones, en la planta de neumología y estás discutiendo un caso con una radiografía delante, todo el equipo está pensando. Y el estudiante también está haciendo sus cábalas y está pensando, pues a ver si es una neumonía o una fibrosis pulmonar o alguna cosa de estas. Pero cuando tú estás en una cirugía y eres el de tercera línea, estás así, intentando no tocar a nadie para no molestar, pero a la vez que no ves nada, tú ahí no formas parte del proceso. Y verlo desde fuera es muy aburrido. Entonces, el primer consejo que yo le daría a la gente es que busquen una forma de hacer con sus manos y de ver y experimentar lo que supone ayudar directamente a una persona en la recuperación de su enfermedad. Ayudarlo con tus propias manos. Eso es muy intenso, tanto para bien como para mal. Porque cuando triunfas, has triunfado. Y cuando fallas, también has fallado tú. Y eso hace que la medicina se viva con muchísima intensidad. Que no le pierdan la oportunidad a buscar la cirugía y formarse activamente en ello. Porque luego a lo mejor no les gusta. A lo mejor es que la sangre, es que no sé qué, es que a mí tal. O no le gusta esa intensidad. Pero si lo llevas dentro, en cuanto cojas un porta de unas pinzas y una aguja de sutura, vas a flipar. Eso es lo primero. Y lo segundo que les daría es, o el segundo consejo que les daría es que no se rindan porque algo parezca muy difícil. Yo siempre le agradeceré a uno de los que estaban en el equipo de cirugía plástica cuando ya estaba en sexto. La cirugía, supongo que si el podcast es para gente aquí de España, saben que la cirugía plástica es muy difícil tener nota para ello porque hay muy poquitas plazas. Y yo en Madrid, las plazas en mi época se acababan con el menos del 100, ¿no? El menos del 100 de los 16.000 que nos presentábamos, pues con un menos de un 100 se iban todas las plazas, entonces no podías hacerlo. Y yo llevaba unas notas medias, pues de notable, normalitas. Y en un momento dado, yo tomé la determinación en sexto y dije, me la voy a jugar, yo voy a ser cirugiroplástico. Me lo voy a esforzar, lo voy a conseguir. Me puse muchas canciones de You're the Best y todas estas cosas, muchos pósters motivadores y lo comenté en el servicio, ¿no? Yo estaba ahí, ya había maniobrado yo para poder rotar formalmente en cirugía plástica y yo tenía muy buena relación con todo. Y lo comenté, dije, yo voy a estar aquí en el 12 de octubre con vosotros, me voy a formar y tal. Y todos, muy bien, buena determinación, tal, fenomenal, estábamos encantados de tenerte aquí. Y hubo uno de los cirujanos plásticos que en ese momento era R2, segundo, que también trabajaba él trabajaba en una de las academias de preparación del MIR, el CTO. Y este doctor se sentó conmigo, ¿no? Y me dijo, Jorge, ¿tú qué nota llevas? Y dije, no, pues yo llevo un 2,7, es un 2,7 sobre 4, ¿vale? Que es la forma de decirlo. Me dice, llevo un 2,7 tal, pero bueno, he pensado que si saco... Me dice, mira, las probabilidades de que una persona como tú, con esta nota, llegue a tener un top 100 son del 0,003%. Lo digo no para desanimarte, sino para que seas consciente de la tarea titánica a la que te estás enfrentando. Claro, eso para mí fue un jarro de agua fría. Que te digan que tienes como uno entre 150.000, es que es más fácil que te toque la lotería, ¿vale? Que conseguir eso. Y al principio me desanimé. Y luego me cabré. Dije, será cabrón. O sea, se piensa que yo no lo voy a conseguir. Me vine arriba y durante toda la preparación del MIR, cada vez que yo estaba cansado, cada vez que decía, voy a descansar un poco más, me acordaba del compañero y decía, no, más. Y me puse a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y ¿sabes qué? Que al final él tenía razón. No conseguí un top 100. No lo conseguí. Me quedé en un 500 y pico. Al final me penalizó mucho la nota que yo tenía porque claro, también cuenta, ¿no? Para el MIR me bajó mucho, porque al final cuando estás en los números altos, incluso aunque hagas muy buen examen MIR, la nota media te tira para abajo. Pero si yo no me hubiera esforzado como lo hice, si no me hubieran pinchado de esa manera, ¿no? Me tocó el orgullo, yo no habría tenido nota ni para hacerlo aquí en Alicante, que es donde hice la residencia. Y al final, nunca lo sabes, pero la vida te puede dar oportunidades. En este caso, en Alicante, la nota ese año en concreto se quedó un poco más baja de lo que habitualmente se va con un 300. Y ese año aguantó para que la cogiera yo. Y como no sabes si tú vas a tener esa suerte, en ese momento tienes que darlo todo y no rendirte. Y oye, pues si no lo hubiera conseguido, habría tenido una notaza fantástica para hacer cualquier otra especialidad. Pero que no tengan miedo de ponerse metas altas, ¿vale? Y que si tienen a alguien que les quiere desanimar, pues que lo utilicen para su bien y no al revés. Y sobre todo, ya que hemos hablado de tema de expectativas con pacientes, tema de expectativas de la especialidad que
quieres elegir y luego en el MIR pues no sale o... ¿Qué cuestiones así? A ver, cuando tú haces, hay muchos tipos de médicos, ¿vale? Cuando tú estudias la carrera yo he conocido a muchos tipos de personas. Había gente que se había metido por numeritis, porque había sacado muy buena nota en selectividad y decían, ¿dónde me meto? Pues en la que más piden, medicina. Y realmente la medicina no les gustaba. Esta gente les he visto cómo han ido evolucionando y al final se han acabado dedicando a puestos de gestión. Muchos de ellos, no quiero decir que eso sea generalizado, que hay gente de gestión que a lo mejor no está en esa situación. Luego hay gente que tiene aversión a la sangre y entonces sabe que cirugía no va a hacer, pero la medicina le gusta en general y al final, como te he dicho antes, tú no te puedes enamorar de algo que no conoces y cuanto más, si te gusta la medicina, si te gustan los valores bases de este mundo, al final tú empiezas a hurgar en una especialidad y empiezas a sacarle el oro, ¿no? Y empiezas te acaba gustando. Entonces, si eres de esas personas, no te preocupes, porque mi plan B era hacer medicina del aparato digestivo, si no podía hacer cirugía plástica. Que yo creo que no hay nada más diferente en una cosa y en otra. Y si no hubiera podido hacer eso, a lo mejor me habría metido a neumo o a cardio al final, si te gusta, te va a gustar. Pero nunca hagas nada que no estés contento con ello. O sea, yo había cosas que yo no quería hacer. Yo no quería hacer ginecología, no quería hacer reuma, por mis motivos. O sea, si te vas a dedicar a algo que no te gusta activamente, es mejor parar, reflexionar, repetir el MIR y probar de nuevo. Porque es algo que vas a hacer durante muchos años y que se va a llevar mucho tiempo. Y si no te gusta, no lo vas a hacer bien. Y nadie se merece eso. Tercer consejo para los estudiantes. Pero es que antes se me ha quedado pendiente preguntarte, que se me ha quedado ni ahí en la cabeza, por curiosidad. Has dicho que te escapabas un poquito a mirar cirugía estética. ¿Cómo empezó todo? ¿Hubo algo específico que recuerdes que digas? Ay, igual me quiero en estética cotillear un rato. A ver, mi padre es médico y él trabajaba en ese momento también en el 12 de octubre, él es intensivista, no tiene nada que ver con esto. Pero muchas veces nosotros terminábamos nuestra jornada y mi padre pues se tenía que quedar ahí haciendo historias del servicio y entonces como él me llevaba en coche a casa, pues yo me esperaba por ahí. Entonces ahí fue donde me empecé a quedar en las guardias con Jorge Aso, con este chico. Pues oye, la gente se empezaba a ir a las 2, yo hasta las 4 no salía, pues esas 2 horas me iba a comer con él. Y, oye, que me han llamado de urgencias que tengo una herida. ¿Te vienes? Claro. Tal. Le debía hacerlo 2 o 3 veces y a la tercera vez me decía, ¿quieres hacerla tú? Te empiezan a temblar las manos y dices, sí, aunque en realidad está diciendo, no hagas eso, no estás preparado. Y entonces él pues me enseñó y tal. Y pues un día de esto, pues mi padre me dice, oye, que ya estoy, que nos vamos. Y yo, me voy a quedar, ya me cojo el autobús. Y me quedé toda la tarde con él. Y al día siguiente te dice, oye, pues tengo una cirugía de tal, qué pena que no puedas venir porque te podrías lavar y tal. Y dices, que no puedo venir. Yo voy, saludo por la mañana, me ignora todo el mundo en el servicio y allá que voy. Y así empiezas a ir. Y de esa manera, al final es muy natural, es querer aprender. Al final si tú quieres aprender encuentras la forma. Pero mira, todo pasa por algo. Al final, a día de hoy, mira, en tu clínica, Sí. compartida con colegas y tu mujer. Sí. ¿Con quién? Con colegas que... No, los colegas al final esos no, esto es estrictamente de Belén y mío, de mi mujer y mío. Pues mira, algo compartido. ¿Y cómo llevas? Parte profesional y parte personal. Tanto aquí como cuando ya terminas de Tu jornada ahora. A ver, pues lo mismo, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Parte negativa es que nunca terminas tu jornada laboral. O sea, yo llego a casa y hablamos de cosas de gestión, de oye, pues mira lo que ha pasado en la clínica, oye, pues hay que hacer no sé qué, oye, por tal. Por otro lado, como parte positiva, la persona que es tu media naranja te entiende absolutamente en todo. O sea, estás en el mismo punto vital en todo momento. Hay gente que dice, oye, ¿no os cansáis de trabajar juntos y tal? Para nada. O sea, yo me casé con mi mujer porque es la persona que más quiero en el mundo y con la que me gusta compartir mi tiempo. Yo no me aburro de eso, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo estoy encantado. Pero es verdad que a veces, sobre todo cuando pues, hay momentos más duros, que oye, pues ha ocurrido algún imprevisto o estás en proceso de trasladarte de una clínica a otra, tal, que son momentos de mucho estrés, pues tampoco tienes mucho refugio en casa porque se sigue hablando del tema, ¿no? Y entonces a veces puede ser un poco duro. Pero en general yo te diría que es algo positivo. Y para cuando terminas de tu jornada laboral, porque también no es todo el rato esa intensidad de trabajo,
¿Cómo haces o qué haces para desconectar? Hobbies, me estás preguntando hobbies. Yo tengo mucho. Y conectar de tu trabajo, que también hace falta. Pues a ver, mi hobby por antonomasia de siempre, desde que tengo 8 años, es pintar miniaturas. Yo pinto miniaturas con soldaditos de plomo para que nos hagamos una idea. Eso lo hago desde los 8 años hasta el día de hoy y sigo. O sea, tienes que ver el cuarto como lo tengo porque es un espectáculo. Y luego, pues hombre, me gusta hacer deporte, me gusta el tiro con arco y últimamente estoy forjando cosas. Estoy yendo a tipo forja a fuego y cosas de estas, a forjar pues cuchillos y cosas de este estilo. ¿Crees que es importante para aquellos que van a empezar todo el tema de la medicina? ¿Crees que es importante tener esa desconexión fuera del trabajo? Siempre intentar buscar un equilibrio entre, porque si no todo te satura. A ver, hay gente que no, que se mete en el trabajo y el trabajo se convierte en su hobby también. Y eso es muy respetable, pero conmigo no va. O sea, a mí me gusta muchísimo mi trabajo, pero me gusta tenerlo compartimentado y me gusta que en un momento dado yo pueda no estar pensando en pacientes, en complicaciones, en historias, y yo creo que es más saludable porque el día de mañana yo dejaré de trabajar porque me jubilaré y no quiero que en ese momento me quede con una vida muy vacía, ¿no? Y así para ir terminando, ¿hay algo que no te pregunten nunca y te gustaría contar de tu especialidad, de tu clínica? Bueno, yo te diría, a ver, cuando montas una clínica es muy difícil y te lleva mucho esfuerzo que es invisible. Yo a la gente le digo lo que trabajo y todos se descojonan. O sea, porque yo habitualmente trabajo el lunes el día entero y luego el jueves el día entero. Si yo te digo eso, este tío no trabaja nada. Qué bien se lo ha montado, qué suerte tiene, qué tal. Y luego la realidad es que, bueno, el martes no trabajo aquí, pero me paso toda la mañana organizando pagos, facturas, temas de contrataciones, marrones que han ocurrido. El miércoles por la mañana me pasa exactamente lo mismo. El viernes sí que normalmente lo tengo a lo mejor un poco más tranquilo con mi mujer, pero suele ser para discutir temas de la clínica, de no sé qué, tal. Por la noche cuando ocurre, oye, que se ha caído el sistema informático, te llaman a las 7 de la noche y dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Empiezas a mal, tal. Entonces, lleva una parte de trabajo que es muy invisible que nadie te va a reconocer. Solamente te lo reconocen otras personas que han emprendido y que saben y que han puesto también sus ahorros en un poco en la línea, ¿no? De que como algo vaya mal y sabes que te lo estás jugando todo y esa carga mental la gente de fuera no lo ve. Ellos ven que trabajas 2 días y entonces, claro, pues eres el privilegiado. Pero la realidad es que yo trabajo mucho, pero no me pagan por todo el trabajo que hago. Pero eso, doble cara de la moneda, ¿no? De, ¿quieres la clínica? Ya, pues, Yo estoy encalesado. sí. Sí, yo estoy encantado. Sí, yo no lo cambiaría por nada. No es una queja. Es más una cosa para que cualquiera que se quiera meter en estas cosas que no lo entre pensando, mira, amigo, yo he visto a Jorge que tiene una clínica y trabaja 2 días a la semana. Yo quiero eso. Que no es tan fácil. No es eso. No es eso. ¿Vale? Ahora, tengo una libertad tremenda. Yo en un momento dado digo, oye, me quiero ir a ver a un amigo que tiene tal problema. Ciérrame las agendas, no me citéis pacientes esta semana. La semana siguiente lo sufriré, pero esa semana yo me cojo y no doy explicaciones a nadie. Y eso pues tampoco tiene precio. Y así para ya ir terminando, ¿me podrías decir beneficios de la parte privada, de consultas privadas? Con respecto a la pública, En general, para ti. a ver, el beneficio principal que hay en el ámbito privado es el económico. O sea, no tiene nada que ver. O sea, el mercado ha hecho que el tema de la cirugía estética esté muy bien pagado, mientras que la parte reconstructiva, pues comparativamente hablando, no lo está. Los médicos en España en general no están en una muy buena situación. Ahora mismo pues hay mucho ruido en este sentido y mucho ruido con razón. Pero eso es algo que, digamos, a mí no me afecta personalmente tal cual tengo montado ahora mismo mi vida. Y eso es una enorme suerte. También tienes la libertad de poder organizarte la vida como te dé la gana.
sin tener que darle explicaciones a nadie y de rodearte solamente de gente que tú quieres que esté a tu alrededor. No gente que te viene impuesta desde fuera, que te puede caer mejor o peor o que puedes tener mejor o peor trato con ella. A cambio, muchas veces todo te lo cargas a tu espalda porque a lo mejor no tienes un equipo en el que tan amplio en el que puedas descargar y irte de vacaciones un mes y desconectar y apagar el móvil. Yo no tengo esas vacaciones. Yo cuando me voy, el móvil siempre está con sonido y al ladito, porque un paciente puede tener un problema y yo tengo que estar ahí. Y entonces, bueno, pues todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Al final es encajar un poco en el hueco en el que más cómodo te sientas. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, David. Ya hemos podido hablar con Jorge García Juarranz en su clínica. Se lo agradecemos muchísimo. Y si vosotros también queréis venir a contar vuestra historia, podéis contactar con nosotros al email de contact@medicasequipe.com. Muchísimas gracias.